Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. Radio Fiscal presenta la cápsula informativa con el tema la autorización del pago a plazos o imparcialidades. El fundamento legal se encuentra en el artículo 66A del Código Fiscal de la Federación. Para los efectos de la autorización a la que se refiere el artículo anterior, se estará lo siguiente: fracción primera, tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago correspondiente al 20% señalado en la fracción segunda del artículo anterior del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción. El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual y pagadas en forma mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo anterior. El plazo elegido por el contribuyente en su solicitud de autorización de pago a plazos y la tasa mensual de recargos por prórroga, que incluye la actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación vigente en la fecha de la solicitud de autorización de pago a plazos en parcialidades. Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades autorizados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto total de las parcialidades no cubiertas actualizadas de conformidad con los artículos 17A y 21 de este código, por el número de meses o fracción de mes desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta que éste se efectúe. Fracción segunda. Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto a que se diferirá será el resultado de restar el pago correspondiente al 20% señalado en la fracción segunda del artículo anterior del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción. El monto a liquidar por el contribuyente se calculará adicionando al monto referido en el párrafo anterior la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación vigente en la fecha de la solicitud de autorización de pago a plazos de forma diferida por el número de meses o fracción de meses transcurridos desde la fecha de la solicitud de pago a plazos de forma diferida y hasta la fecha señalada por el contribuyente para liquidar su adeudo y por el monto que se diferirá. El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el contribuyente en su solicitud de autorización de pago a plazos. La fracción tercera indica, una vez recibida la solicitud de autorización de pago a plazos, ya sean parcialidades o diferido de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal en relación al 80% del monto total del adeudo al que se hace referencia en la fracción segunda del artículo 66 de este código, más la cantidad que resulte de aplicar la tasa de recargos por prórroga y por el plazo solicitado de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones primera y segunda de este artículo. La autoridad podrá dispensar la garantía del interés fiscal en los casos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Fracción cuarta. Se revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades o en forma diferida cuando, inciso A, no se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal en los casos que no se hubiera dispensado sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente. Inciso B. El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea declarado en quiebra. Inciso C. Tratándose del pago en parcialidades, el contribuyente no cumple en tiempo y monto con 3 parcialidades o en su caso con la última. Inciso D. Tratándose del pago diferido, se vence el plazo para realizar el pago y este no se efectúe. En los supuestos señalados en los incisos anteriores, las autoridades fiscales requerirán y harán exigible el saldo mediante el procedimiento administrativo de ejecución. El saldo no cubierto en el pago a plazo se actualizará y causará recargos de conformidad con lo establecido en los artículos 17A y 21 de este código, desde la fecha en que se haya efectuado el último pago conforme a la autorización respectiva. Fracción quinta. Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización se deberán aplicar al periodo más antiguo en el siguiente orden. Inciso A, recargos por prórroga. Inciso B, recargos por mora. Inciso C, accesorios en el siguiente orden. 1, multas. 2, gastos extraordinarios. 3, gastos de ejecución. 4, recargos. 5,
indemnización a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 21 de este código. Inciso D, monto de las contribuciones omitidas a las que hace referencia el inciso A de la fracción segunda del artículo 66 de este código. Fracción sexta, no procederá la autorización a que se refiere este artículo tratándose de, inciso A, contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso o las que debieron pagarse en los 6 meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social. Inciso B, contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la importación y exportación de bienes o servicios. Inciso C, contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas. La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones en las cuales, sin tener derecho al pago a plazos, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago a plazos, entendiéndose como uso indebido cuando se solicite cubrir las contribuciones y aprovechamientos que debieron pagarse por motivo de la importación y exportación de bienes y servicios, contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso o las que debieron pagarse en los 6 meses anteriores a el mes en el que se solicite la autorización cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas. Cuando procediendo el pago a plazos no se presente la solicitud de autorización correspondiente en los plazos establecidos en las reglas de carácter general que establezca el Servicio de Administración Tributaria y cuando dicha solicitud presente con todos los requisitos a que se refiere el artículo 66 de este código, durante el periodo que el contribuyente se encuentre pagando a plazos en los términos de las fracciones primera y segunda del presente artículo, las cantidades determinadas no serán objeto de actualización debido a que la tasa de recargos por prórroga la incluye, salvo que el contribuyente en alguna causal de revocación o cuando deje de pagar el tiempo y forma alguna de las parcialidades supuestos en los cuales se causará esta de conformidad con lo previsto en el artículo 17A de este código, desde la fecha en que debió efectuar el último pago y hasta que ésta se realice. Presentó la cápsula informativa con el tema la autorización del pago a plazos o en parcialidades por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, y el servicio de contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.